porque el Señor quiere que le alabemos y tenemos que alabar. Dice otra cosa, hermanas, pero se ve porque estoy empezando ahorita de que debemos empezar. Sí, pero tenemos que alabar a Dios por eso, hermanas, porque sale en nuestro corazón, es correcto eso, y Dios nos salvó para que lo alabemos. Amén. Ya me acordé lo que hace rato estaba pensando eso cuando estábamos cantando las alabanzas. Y nos estábamos aplaudiendo a la Señora al final. Creo que fue cuando me pasó. De que, acuérdense que la Biblia enseña que Dios destruyó Jericó cuando lo alabaron. Amén. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Porque nosotros tenemos que alabar al Señor. Bendito sea el Señor, amén. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanas. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo número 1. Vamos a leer ahí en el versículo número 18 la palabra de Dios. Lucas, capítulo número 1. Y vamos a leer en el versículo 18. Vamos a leer la palabra del Señor. Del versículo 18 al 23. Lucas 1, versículo 18 al 23. Dice la palabra de Dios. En nombre de Jesús, Señor amado. Dice así. Dijo Zacarías al ángel. Aquí Zacarías le hace una pregunta al ángel que se le había aparecido. ¿En qué conoceré esto? O sea, ¿cómo vas a saber que va a pasar eso? Lo que el ángel le acababa de decir. Que iba a tener un hijo. Dice, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel. Y respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he aquí, y he sido enviado a hablarte, y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Último versículo, el 23 dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Vamos a orar, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia que nos das, Señor amado. Bendito Dios. Dios mío, permite, Señor amado, que en esta noche, Señor, podamos recibir tu bendición, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor amado, para tu gloria. Como siempre te pido. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanas? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Amén. El tema de la palabra de Dios se los voy a dar, hermanas. El tema de la palabra del Señor. Gloria a Dios. El tema de la palabra de Dios es: Zacarías no cree a la promesa de Dios. Ese es el tema, hermanas. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. No sé si se acuerdan, hermanas, más o menos, ¿verdad? Del día de ayer, cuando el Señor nos hablaba en su palabra. Cuando Zacarías le toca en suerte dar el incienso en el templo de Dios, cómo se le apareció un ángel y él se espantó, ¿verdad? Se espantó de una forma pues muy fuerte. Creo que tengo una Biblia que dice que le dio un gran susto, dice así. Y un gran susto, o sea, estaba bien asustado. Y dice, la Biblia de todos modos sigue diciendo que tenía mucho miedo, o sea, que tenía mucho miedo, pues. Se asustó grandemente cuando vio el ángel. Lo sorprendió, pues, tanto que tenía un gran miedo, estaba muy asustado, porque se le apareció como un hombre, pues, así como, o sea, sí que se le apareció parado a un lado del altar del incienso, donde él donde él tenía que estar quemando el incienso, pues, porque le había tocado así. Entonces, ahí se le apareció del lado derecho, pero como un hombre, y pues obviamente que se asusta uno, porque si se aparece ahorita un hombre aquí, hermanas, pero un hombre así, o sea, real, pues obviamente que sí nos va a dar miedo, ¿verdad? Es normal. Entonces se asustó y era un ángel del Señor y ya ve lo que pasó, lo que vimos ayer, ¿verdad? Él, hermanas, ahí se ve pues de que se asusta, que es normal. Le dice el ángel, no tengas miedo porque tu oración ha sido oída y vas a tener un hijo.
le dice que Elizabeth, su esposa, va a tener un hijo. Y le dice que él va a tener alegría y que se va a gozar él y que muchos se van a alegrar con el nacimiento de él, del hijo que va a tener, y que se le va a poner por nombre Juan, que significa Yahvé es misericordioso. Amén. Pero le dice todas esas cosas y él está bien, hermanas. Fíjense en esto, hermanas. Trate de pensar así, imaginarse, de pensar en eso. O meterse así en el Señor, en el Espíritu, como Dios le permita. Pero meterse en eso en el Señor, en lo que le voy a decir. Imagínense, aquí de repente se nos aparece un hombre, hermanas, así. Pero real, ahorita aquí está de verdad parado aquí. Y nosotros pues, nos ponemos bien asustados. O sea, es normal, pues, ¿verdad? Es que eso la mente dice, pues, ¿qué pasó? ¿Verdad? O sea, no. O sea, se puede, ahí pues, se puede poner uno hasta malo, si no está malo el corazón, o algo. O aunque dicen malo, pues, eso es una impresión grande, pues. Porque está ahí un hombre real ahí, parado de repente que aparezca y empieza a hablar con nosotros. Entonces, lo que pasa que lo ve Zacarías así, el sacerdote Zacarías, y Zacarías tan real es que Zacarías hasta pues pasó miedo, le tiene y todo, y hasta le está hablando y lo está escuchando Zacarías, pero hasta Zacarías, tan real es que hasta Zacarías también hasta le habla para atrás, le contesta al ángel. Aquí vemos cómo le contesta al ángel, en la porción de hoy. Pero cuando Zacarías le contesta al ángel, cuando sucede eso, hermanas, Zacarías, hermanas, está viendo ahí, hermanas, a ese ser ahí en real, pues. Fíjense, enfóquense mucho en eso, hermanas. En su ser ahí real, ahí lo está viendo. Y sabe que es un ángel del Señor. Y también, hermanas, ya le habló para él, ya el ángel le está hablando a él, y él tiene mucho miedo. Pero, o sea, y le dice y le da una promesa de Dios, que va a tener un hijo su esposa, y que no tenga miedo porque su oración ya fue oída, como que él está orando tal vez por tener hijos, pues. Aunque ya era muy anciano y su esposa, y era estéril su esposa. Pero él como que estaba pidiéndole eso al Señor, parece. Pero el ángel le dice que eso va a tener un hijo, le dice que va a tener un hijo, perdón, su esposa. Y él, aunque ve todo eso, hermanas, con toda claridad, hasta gran miedo le dio, que gracias a Dios no se infartó. Es lo que pasa, hermanas, cuando le dice todo, y le dice hasta bendiciones, vas a tener un hijo, y te vas a alegrar, le vas a poner, te vas a alegrar mucho, te vas a gozar, te vas a alegrar, y muchos van a gozar cuando nazca. Y le dice muchas cosas, que va a ser grande él, y que va a ir él va a ir delante del Señor, del Mesías. Primero va a venir él y después va a venir el Mesías, porque primero iba a venir Juan el Bautista y después iba a venir Jesús atrás. Porque Juan el Bautista viene hablando del que viene atrás, le viene preparando el camino al Señor. Amén. Pero cuando Jesús ya venga, ya esté la gente ya preparada. Es como en el servicio. Ponemos nosotros primero la alabanza, y cuando uno lee el salmo, ora, lee la alabanza, usted se empieza a meter en la presencia de Dios. Y el plan es de que cuando ya llegamos a este punto de la predicación, usted ya se está más enfocado en lo de Dios. Porque usted ya sintió la presencia de las alabanzas, ya oró, ya leyó algo de la Biblia, ya Dios la tocó mucho, poco, más o menos, y usted ya está más centrado en las cosas de Dios. Si veníamos un poco pues pensando en otras cosas, porque andamos presionados y todo, ya nos ubicamos un poco ya en este canal del Señor. Pues. Por eso se hace siempre así en la iglesia. En las iglesias es así, y en las casas cuando se predica, que también en la iglesia, pero en casa, también se hace así, por eso se hace de esa forma. Si no sabía, hermanas, por eso se hace así. Es por eso. El pueblo no lo sabe, pero uno que es servidor, uno lo hace por eso así. Y así lo enseñan a uno cuando uno se empieza a preparar para dar la palabra, es ser un líder de un grupo o ser un predicador de una iglesia, es lo que le enseñan a uno y lo que uno le enseña a los futuros que van a servir a Dios. Porque eso es así. Entonces, cuando uno ya tiene la experiencia con Dios, se supone que uno ya está más despierto de lo de Dios. Pero cuando pasó todo eso, hermanas, Zacarías tendría que decir: gloria a Dios, aleluya, el Señor me va a dar un hijo, ¿verdad? Y un ángel está hablando conmigo, ¡qué bendición!, ¿verdad? Aleluya. Y sí creo que eso va a pasar, lo que tú estás diciendo, esa promesa de Dios, que va a llegar el momento que yo voy a tener un hijo y me voy a gozar grandemente y estoy sirviéndole aquí a Dios y Dios me da esto, escuchó mi oración. Gracias Dios porque escuchas, yo sé que escuchas cuando oro y me lo estás diciendo. Gracias Dios, me siento consolado porque me escuchas cuando oro, sí me escuchas. Zacarías debía responder, son de las cosas que él tendría que haber salido de Zacarías pues en el momento.
Pero Zacarías lo que hace, hermanas, en vez de reaccionar así y viéndolo ahí realmente al ángel ahí, en realidad no en visión, que eso está, hermanas, no, se nos aparece y a veces andamos medio raros, nos da el infarto, ahora sí, hermanas, ahora sí no se gana. Que Dios nos guarde, que nos den infarto nunca. Y si nos aparece, que ojalá y que sean muchas veces que se nos aparezcan así, ángeles del Señor, pero que el Señor nos guarde también de estar bien tranquilitos ahí, con la paz de Dios ahí, del Espíritu Santo. Para decir la bendición de Dios y gozarnos. A lo mejor hasta empezamos ahí a cantar, a brincar, a danzar al Señor, aleluya, gozándonos en Dios. Llorando ahí delante del Señor, aleluya, derramando el corazón, el alma, el espíritu al Señor. Así es, aleluya. Aleluya. Pero Zacarías, en vez de que hiciera eso, hermanos, ahí lo tiene como un hombre, hermanas. Y le está dando la promesa de lo que él no tenía y nunca en su vida lo había tenido. Hermano, la vida ya se le estaba acabando, ya estaba viendo final. Porque él les dice que ya eran los dos de edad avanzada. Ya estaban grandes. Y hasta Zacarías dice de sí mismo, aquí le dice al ángel, yo soy viejo, dice. Y mi mujer de edad avanzada, dice. Y anteriormente dice que los dos eran de edad avanzada, se dice así. Y ahora se repite otra vez que los dos ya están ancianitos, pues. En vez de que dijera, yo pensé que como ya voy de salida, no iba a alcanzar. Y las últimas, y Dios me lo va a dar. ¡Qué grande es la misericordia de Dios! Gracias, Dios, que yo pensé que eso no era para mí, porque mi vida ya se está acabando. Y gloria a Dios, aleluya, y glorificar a Dios, hermanas. Amén. ¿Verdad? Es lo correcto, pues, ahí. Pero es lo que hace, hermanas, le pregunta al ángel, ¿pero cómo va a pasar eso? Si yo ya estoy viejo, le dice. Y mi mujer es de edad avanzada, diciendo al ángel, viéndole, ¿cómo estás? Y luego el ángel le dice, vas a quedarte mudo, dice. Estoy brincando cosas. Porque no creíste en mis palabras, las cuales se van a cumplir en su tiempo. Aleluya. Dice, yo soy Gabriel, le dice. O sea, no creas que aquí te está viendo hablar el vecino, pues. Así es. No está tu primo aquí, no está tu amigo, no está el vecino. Yo soy Gabriel, le dice. Una de las traducciones que se le da al nombre de Gabriel es Dios es mi héroe. Aleluya. ¿Qué es lo que quiere decir? Otro es poderoso varón de Dios. Amén. Son los significados que se le dan al nombre de Gabriel. Dice, yo soy Gabriel, le dice. Y estoy delante de Dios, le dice. O sea, yo no soy, yo vengo, pero yo estoy allá delante de Dios. Yo vengo de estar allá con Dios, yo vivo allá con Dios, yo estoy con Dios, allá yo estoy. Yo veo a Dios siempre, yo estoy con Dios, yo vengo de allá, yo estoy delante de Dios, yo estoy con Dios. De hecho, este ángel Gabriel es el que va a ser enviado después a María para decirle de que va a tener un hijo por el Espíritu Santo y la presencia de Dios. Amén. El mismo ángel, Dios lo va a mandar, él se mira al cielo y otra vez lo manda el Señor. Entonces le dice, yo soy Gabriel, dice que estoy delante de Dios, pues, o sea, no te está diciendo aquí tu vecino, o como la gente del mundo dice sus compadres o lo que sea, sino que soy Gabriel, yo vengo del cielo, yo estoy delante de Dios, yo soy el que estoy diciendo, o sea, aquí no te estoy diciendo un cualquiera, pues, no me estás hasta viendo, y está dudando, no creía Zacarías, y como Dios conoce los corazones, le dice, ¿por qué no creíste? Dice. Entonces, él no cree, hermanas. Él no cree. Bendito sea el Señor, hermanas. Él no cree, entonces él no cree. Y tan grande es la misericordia de Dios, hermanas, que él le dice, quedarás mudo porque no creíste a mis palabras, dice, las cuales se van a cumplir a su tiempo. Tan grande es la misericordia de Dios, que todavía Dios le va a dar lo que necesita, aunque no cree que Dios lo va a hacer. Aunque no cree que pueda ser posible, porque él ya está viejo y su esposa está vieja. Porque eso fue lo que le dijo al ángel como respuesta, como diciéndole por qué no podía hacer. Porque es como que si uno le dijera a Dios, hermanas, no puedes hacer esto, Dios, porque ¿cómo va a pasar esto? ¿No ves que es imposible hacerlo? No lo puedes hacer, lo que estás prometiéndome. ¿Cómo lo vas a hacer? Imagínense. Es como que yo tenga malo este brazo y Dios me diga, te prometo que te lo voy a sanar, Alfredo, te lo voy a sanar. Tú vas a ver tu brazo bien. No,
no creo, y yo que no crea. Digo, no, pero es que está enfermo, es que este brazo es que ya está malo. Y yo creo, no, es que no lo puede hacer porque ya está malo, pues ni cómo. O sea, está malo, mi cuerpo, es que no entiendes eso, está malo, pues. Pues eres creyente o no eres creyente, pues entonces tú eres de los que creen, o tú eres creyente o no eres creyente. O sea, o me equivoqué, estoy hablando de alguien que no cree, o qué pasó aquí. ¿Usted cree? Ahí es para que Dios dijera, ¿sabes qué? Pues no te doy nada, pues. ¿Verdad? Pero tan grande la misericordia de Dios que aunque no cree, le dice, se van a cumplir mis palabras a su tiempo, le dice. Y de todos modos, hermanas, está la promesa ahí, hermanas, vigente todavía para que él la pueda recibir. Y le dice, se van a cumplir a su tiempo, porque Dios nos promete cosas y a veces no vemos la realización, que Dios realice las cosas, porque a veces no es el tiempo de Dios. En ocasiones pasan al instante, en ocasiones dura un poco, más o menos, en ocasiones dura mucho o muchísimo, pero si Dios nos promete algo, el Señor lo hace. Cuando el Señor nos promete algo, el Señor lo hace. Entonces, hermanas, el Señor, hermanas, promete cosas y el Señor lo va a hacer, hermanas, lo que nos ha prometido, lo que le hemos pedido de sus promesas al Señor, agarrándonos de su palabra, el Señor lo va a hacer, hermanas, a su tiempo el Señor lo va a hacer. Nosotros tenemos que creer que el Señor va a hacer las cosas, porque el Señor las va a hacer. Le dice, en su tiempo las iba a hacer. Entonces nosotros aquí, hermanas, debemos de ver nosotros, de que nosotros tenemos que creer a las promesas de Dios. Aunque se vean imposibles, porque humanamente hablando, obviamente que sí, no es posible, pero estamos creyéndole a Dios que para todo Él es posible, las cosas para Él, todas las cosas son posibles. Amén. Estamos creyendo a Él, estamos creyéndole a Dios y tenemos que creerle a Dios, creer en sus promesas, de que si nos agarramos de un versículo de la Biblia que nos muestra que Dios no lo puede dar, agarrándonos de ahí y creerle a Dios, creerle al Señor, y agarrarnos del Señor, porque el Señor no está en nuestra condición, hermanas. Uno mete a Dios en la condición de un hombre normal, de limitaciones, como si Dios estuviera limitado como nosotros. Es que esto no se puede, Dios, ¿qué andas diciendo? ¿Cómo lo vas a hacer si no se puede? Ni que Dios fuera hombre como nosotros para no poder. Amén. Entonces uno debe de creer al Señor, creer en sus promesas. Amén. Y uno creer, hermanas, de que Dios no lo va a dar, y Dios no lo va a dar, y no empezar a condicionar a Dios con razonamientos humanos. Sí. Mira, hermanas, hay pueblos de Dios, en iglesias, en locales que se reúnen en iglesia, en la iglesia que se reúne en casas, iglesia que se reúne a veces en partes abiertas que no tienen ni una casa donde reunirse, los que se reúnen allá en los cerros, en los montes, que se reúnen como antes nos reuníamos acá afuera en el patio, que nos reuníamos así a la intemperie hace mucho. Entonces el pueblo de Dios se reúne en muchas partes, pero a veces no ve la mano de Dios el pueblo. La iglesia, pasan años y años, el hermano, la hermana se muere y se va con el Señor, pero nunca vio un milagro en su vida, o no ha visto en toda su vida, lo que sea. Pero no ve la mano de Dios casi en su vida, o nunca vio un milagro en su vida. Nomás escuchaba que por allá, que esto, que lo otro. Y hay iglesias que nunca pasa nada, ¿verdad? Pero pasa todo eso así, hermanas, porque el pueblo y porque el que está enfrente, y a veces por el pueblo y a veces por el que está enfrente, y a veces los dos, porque empiezan a pensar, no, pero es que es así, pues es que así nos tocó, y es que así pasó, y así no. Dios tiene el poder para cambiar las cosas. Dios tiene el poder para cambiar las cosas. Así nos tocan las cosas. Y Zacarías puede decir, así me tocó a mí no tener familia. Así me tocó a mí, es que así me tocó. Pues mi esposa es Esther, así me tocó a mí. Ni modo que la deje y me case con otra, ¿verdad? Y aparte de eso, de todos modos, si él quisiera hacer eso, ya está anciano. De todos modos, ¿cómo va a poder tener un hijo con otra mujer? Pues, ¿verdad? Entonces ya estamos grandes de edad. Pero para Dios no hay imposible. Si Dios le dice, aunque a él le tocó esa vida de que imposiblemente así ya le tocó, no va a tener hijos. Si Dios de repente viene, ¿sabes qué? Te voy a dar hijos. Porque tu oración fue de te voy a dar hijos. Te voy a dar un hijo. Ahí lo correcto es que no podemos humanamente hablando, es creerle a Dios que nos lo va a dar. Pero es lo que Dios nos está hablando. Aunque humanamente hablando sí nos tocó nuestra vida de desdicha en ciertas cosas tal vez. Y ya la vida se ve que se está acabando, y eso fue nuestra historia, nuestra vida, y ya no se puede hacer nada más, porque ya estaban viejos, ya estaban como de salida. O sea, no como, ya estaban más de salida, pues. Entonces,
así nos tocó y eso fue nuestra vida y así pasó todo y eso fue todo para nosotros. Pero si de repente Dios viene y en los últimos días de nuestra vida, los últimos años, como sea, Dios viene y dice, ¿sabes qué? Pues yo tengo esto para ti, que nunca no ha recibido uno. No, pues eso ya no fue para mí, pues ya se me pasó el tiempo, ¿verdad? Y aparte ya está enfermo pues ya estoy viejo, no puedo, ya estoy enfermo. ¿No? Mi esposa está estéril, en que estuviéramos jóvenes, pues, o sea, ¿cómo? Pero si Dios lo está diciendo, en que esté viejito, así viejito, o ancianita, ancianito, el ancianito, ancianita de Dios, aunque esté así limitado, debe creerle a su Dios que es poderoso y lo puede hacer. Aunque esté ancianito, Él no se limita porque uno esté ancianito, uno esté joven, uno esté como sea. Dios, hermanas, lo puede hacer. Amén. Tenemos que creer, hermanas, así, porque tenemos que creer a las promesas de Dios, porque no tenemos que rebajar a Dios a la tierra, a un hombre como nosotros, limitarlo, sino que nosotros más bien debemos de ver al Señor, no poner los ojos en nosotros, en nuestras limitaciones, que Zacarías estaba viéndose a él en sus limitaciones, ver a Dios como lo que es, que para él no hay nada imposible, verlo a él, no ver a nosotros, pues nosotros no lo vamos a hacer, lo va a hacer él. Amén. Bendito sea el Señor. Es algo bien grande, hermanas, y que obviamente que no lo podemos hacer por nosotros mismos, no lo podemos hacer, pero tenemos que hacer eso nosotros como cristianos. Tenemos que hacer eso, ver al Señor, hermanas, ver al Señor, tener fe en sus promesas que el Señor nos dé, pero así tenemos que estar, que el Señor nos ayude, nos va a ayudar, nos ayuda, y estar confiando en ellas, y aunque sean, hermanas, imposibles esas cosas para nosotros, eso no puede ser posible creerlo, porque creemos en sus promesas. Y pues hay hermanos que no reciben nada, por eso le decía hace rato, porque esos hermanos se la pasan pensando, no, sí necesito esto, ya le diré a Dios, pero la verdad, pues, o sea, ¿cómo estoy así? Y es que así es y así, y pues nunca recibe nada, pues. Uno debe decir, sí estoy así, lo otro, sí me tocó vivir así, estoy viviendo así todo, pero Dios puede cambiar mi vida. Dios, ayúdame, Señor, a salir de esto. Y Dios puede hacer milagros y prodigios y señales y maravillas y transforma todo, hermanas. Así es, aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Debe Sara, cuando Dios dijo que iba a tener un hijo, Sara se ríe. Y hasta Dios dice, ¿por qué se rió? Le dice a Abraham, porque Sara estaba espiando, estaba viendo cómo estaba hablando Dios, estaba hablando con Abraham y Sara los estaba viendo. Y luego, le pregunta Dios a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y fíjense Sara, hermanos, Sara todavía echando mentiras con Dios ahí, viendo a Dios. Le dice, no me reí. Le dice así a Dios, fíjense, hermanas, ¿cómo se atrevió? ¿Verdad? Es que si somos las personas, somos malos, pues. Y le dice a Dios, no es así, sino que sí te has reído, le dijo. Y ella se rió porque dijo, voy a tener hijos en mi vejez. Pero es que para Dios no había nada imposible y sí tuvo su hijo después, su vejez. Entonces, cuando llegara el tiempo, Dios le dijo que iba a pasar y llegó el tiempo y lo tuvo. Y aquí también a que Zacarías no cree. Y es para que creyera, hermanas, porque está viendo ahí el ángel, está viendo todo, es para que creyera, ¿verdad? Amén. Y también Sara es para que creyera, pues está viendo a Dios mismo, hermanas, y ni así cree. Fíjense, ¿cómo somos, hermanas, de corazón humano? ¿Cómo somos? Nosotros somos faltas de fe, hermanas, todos faltos de fe estamos, que se nos puede aparecer hasta Dios mismo, como a Sara, ver a Dios mismo, y puede que Dios diga que nos va algo, y nosotros, no me lo vas a dar, y sabemos que es Dios, ¿eh? Imagínense. ¿Cómo somos? O ver un ángel que nos está diciendo que nos va a dar algo, que vamos a recibir algo, un ángel diciéndonos, que vamos a recibir algo, y nosotros todavía no creerlo. Es que nosotros, hermanas, ocupamos mucho que el Señor nos aumente la fe, como los discípulos le dijeron a Jesucristo, Señor, aumentanos la fe. ¿Verdad? Y el Señor les dice que si tuvieres fe, dice, cuando se aumenta la fe, les dice esto, que si tuvieran fe como un grano de mostaza, que nada les va a ser imposible, les da a entender. Quiere decir que si tienes bien poquita fe, con esa poquita fe que tienes, pídele y créele a Dios, Dios lo hace. Y así actúas con un hombre o una mujer de gran fe y tu fe crece. Ahí les hizo al Señor que les creciera la fe. Entonces el Señor. Entonces, hermanas, nosotros tenemos que agarrarnos de las promesas del Señor. El tema de la palabra de Dios, yo le dije a usted, Zacarías no cree la promesa de Dios. Pero no es solamente el problema, hermanas, de que Zacarías no cree la promesa de Dios, hermanas,
sino que el problema, hermanas, es de que cuando nosotros no creemos las promesas de Dios, aparte, hermanas, de hacer el mal de no creer, aparte nosotros a veces nos acarreamos males a nuestra vida. Zacarías, al no creer la promesa de Dios, ¿qué le pasó por no creer, hermanas? ¿No se acuerdan? Dios lo dejó mudo, sí. Algunos creen que hasta lo dejó hasta sordo, pero yo no digo que sea así, pero pareciera, pero no sé si es así. Porque después en el versículo 62 de este capítulo, le van a hablar a Zacarías. Y cuando llega ese momento que le hablan a Zacarías, dice que le hablan con señas. Pero si él está sordo, él está mudo, pero no está sordo, le pueden hablar con palabras. Pero para hablarle le hablan hasta con señas. Entonces, hay gente que piensa que tal vez hasta sordo quedó también. Porque aquí el ángel le habló y vi que escuchó lo que el ángel le dijo. Hasta no creyó lo que el ángel le dijo y escuchó. Y después le hablan hasta con señas. Quién sabe si porque están hablando de lejos o quién sabe por qué. Pero unos creen que tal vez puede ser que hasta sordo lo dejó. Pero quién sabe, lo que está claro es que lo dejó mudo. Eso sí lo dice con claridad la Biblia. Pero él, hermanas, por no creer la promesa de Dios, se acarrió, el problema el mal de que Dios lo dejara mudo. Y lo iba a dejar mudo así hasta que Dios cumpliera la promesa que le dijo. Ahí va a estar mudo por mucho tiempo, fíjense, hermanas. Pero eso quiere decir que nosotros, al no creerle a Dios, hermanas, las promesas que Dios nos da, nos acarreamos males. Y es lógico, hermanas. Porque imagínense, yo estoy sufriendo algo, usted sufre sus cosas. Yo tengo mis necesidades, usted tiene las de usted. Pero si yo no creo a Dios que Él me va a ayudar en sus promesas a salir de lo que estoy pasando, ¿qué me voy a acarrear, hermanas? Si Dios de repente me habla en su palabra, hoy me está hablando, o me ha dado otros servicios, de que Dios me va a dar lo que necesito, y si yo no creo, y hay porciones de la Biblia donde me puedo agarrar una promesa de Dios, y si no me agarro las promesas de Dios, ¿qué mal me acarreo yo? Pues me acarreo el mal de pecar por incrédulo, ¿verdad? Pero también me acarreo el mal, hermanas, de que no recibo lo que Dios me está prometiendo. Entonces, Zacarías, por la misericordia de Dios tan grande, hermanas, que sí va a recibir lo que le prometió Dios, aunque él no cree que Dios lo va a dar. Aunque se le hace imposible, porque como si pusiera, como que Dios no lo pudiera hacer porque ella está viejo y su esposa vieja, porque él no cree porque su esposa está vieja y él está viejo. Como si Dios no pudiera cuando las cosas son difíciles. No estamos hablando de Dios, no estamos hablando de un hombre. Estamos hablando de que un doctor va a hacer algo cuando hay posibilidades. Estamos hablando de Dios que Él hace lo imposible, pues. Pero obviamente, igual que Zacarías, a todos nos falta la fe, hermanas, a veces. Entonces, ocupamos que Dios nos ayude y nos guarde a tener una fe positiva cuando se presenten las promesas de Dios a nuestra vida. Entonces, cuando no tenemos una fe, hermanas, así, una fe positiva, o sea, no tenemos una fe, hermanas, ante las promesas de Dios, lo que pasa, hermanas, que nosotros podemos acarrear males a nuestra vida. Quién sabe qué tipo de males, pero puede pasar como aquí le pasó, que hasta mudo lo dejó el Señor. Y unos piensan que tal vez está sordo, porque pareciera, pero no digo que es así en realidad. Con certeza, porque la Biblia no lo dice con certeza, que fue por eso que le hablaron con señas, pues. Pero fíjense la palabra de Dios, vamos a seguir leyendo, hermanas. El versículo número 18 dice: dijo Zacarías al ángel, le hace una pregunta a Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? ¿Cómo voy a saber que Dios va a hacer esto? Pues que voy a tener un hijo. Dice: porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. El que le está llamando, pues no es cualquiera. Y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. O sea, no cualquiera le estaba hablando, pues estaba hablando de uno que vivía delante de Dios. Un ángel que estaba viendo que vivía en el cielo. Versículo 20 dice: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. La misericordia de Dios, fíjese, y su reprensión. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Al tiempo de Dios esperar sus promesas, hermanas. Versículo siguiente: y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Estaba tardando, no salía rápido. Pero, versículo 22, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Bendito sea el Señor. Fíjense, hermanas,
nosotros, hermanas, cuando no creemos a las promesas de Dios, Dios nos guarde y nos perdone, hermanas, porque somos malos, que el Señor nos perdone nuestras malas acciones y que nos ayude el Señor a reaccionar conforme a su corazón. Amén. Que nos ayude, Señor amado, a hacer tu voluntad, a hacer su voluntad de nuestro Señor que está aquí con nosotros. Que el Señor nos ayude con su amor y misericordia, su palabra, con su presencia, con su poder, con su amor y su paz. Sí sea, amén. Porque uno, hermanas, somos malos y no reaccionamos bien ante la palabra de Dios, ante las promesas de Dios. Y no nomás la llevamos nosotros, hermanas. Cuando una persona, hermana, no reacciona bien ante la palabra de Dios, no solamente él no recibe la bendición de Dios, sino también los que están bajo de él, que dependen de él, hermanas, no reciben la bendición de Dios también. Miren, hermanas, si un hombre de Dios, un predicador de Dios, no cree en las promesas de Dios, el pueblo de Dios no recibe la bendición de Dios. Porque si él no cree que Dios puede sanar, cuando usted venga enferma, no le va a decir que Dios la puede sanar, no va a orar por la persona y la persona no va a ser sanada. Si el hombre de Dios ve las cosas humanas y se le hacen difícil, imposible, no cree en las promesas de Dios, cuando usted venga necesitada con un problema, una necesidad económica, material, de peligro, un trámite, problemas emocionales, psicológicos, enferma físicamente, una sanidad, lo que sea, él va a decir, pues ni modo, pues esa es la voluntad del Señor, aguántese, hermana, y que se haga la voluntad del Señor. Y se oye como muy espiritual, que se haga la voluntad del Señor, porque así es la voluntad del Señor se hace. Pero ahí lo que está pasando es una persona que la está dejando, pues, ni modo, como dicen los del mundo, a su suerte, pues, ¿verdad? Entonces, cuando un hombre, hermanas, no cree las promesas del Señor, un hombre de Dios, un predicador, un pastor, un hombre, un dirigente de una iglesia, de un pueblo, sea chico, sea grande el pueblo, pero no crea las promesas de Dios, los que dependen de él espiritualmente no van a recibir la bendición de Dios. Ni él la tiene ni la va a recibir, porque no puedes dar lo que no tienes. Es como usted, ¿cómo le va a dar amor a la gente si no tiene amor usted? ¿Verdad? O usted, ¿cómo le va a dar una ayuda económica a la gente si usted no tiene ni para usted, para tener para uno, menos puede dar uno? O como yo le voy a decir a una persona, mira, ven, te invito a una gran comida si yo ni tengo ni para comer. O sea, uno da, hermanas, lo que uno tiene. Poco o mucho que Dios nos da en lo espiritual, en los alimentos, en lo que nos dé el Señor, poco o mucho lo que tenemos depende de la cantidad que podemos ofrecer. El que no tiene no puede dar, pues. Entonces el que no tiene la bendición de Dios y de la misma manera, hermanas, no puede dar la bendición al pueblo de Dios. Y en las casas pasa lo mismo, hermanas. Si usted, hermanas, como pueblo de Dios, hermanas, usted como hija de Dios, si usted no cree las promesas de Dios en su palabra, usted dice, no, pues que yo sé que es difícil y cómo Dios lo va a hacer, como uno pone a Dios como que Dios no lo puede hacer las cosas. Uno le invita a Dios. Si usted no cree las promesas de Dios, sus hijos que dependen de usted espiritualmente hablando para la bendición de Dios, no van a recibir nada tampoco. No van a recibir la ayuda que usted necesita para usted ni para su familia, que dependa de usted en lo espiritual o en lo económico o en lo que ocupe, de lo que dependan de usted. Sus hijos no lo van a recibir si usted no tiene la fe en las promesas de Dios. Eso puede impedir que de los que dependan de usted, hermanas, no reciban la bendición de Dios también. ¿Por qué digo todo esto, hermanas? Porque aquí se enseña en la palabra de Dios. Usted le dice por qué dije todo eso. Lo que pasa, hermanas, que cuando él estaba ahí, él tardándose porque estaba con el ángel hablando ahí. Cuando llega el momento que sale, hermanas, para afuera y el pueblo de Dios, acuérdense que cuando yo le dije a usted que cuando el incienso se quemaba, el pueblo de Dios estaba afuera haciendo oración, orándole a Dios. El incienso simbolizaba la oración que el pueblo estaba haciendo afuera. Y el incienso, cuando el incienso se quema, pues sube la fragancia y simbolizaba de que llegaban las oraciones delante del trono de Dios. Porque así llegan, pues. Entonces, cuando el pueblo estaba ahí, el pueblo ya estaba hasta esperando y todo, como que ya se había terminado hasta de orar el pueblo ya, esperando que saliera. Parece como que hasta habían terminado porque estaban esperando que saliera. Decían que se había tardado, que no salía rápido.
Pero cuando sale, hermanas, el sacerdote, el hombre de Dios, el que estaba, hermanas, administrando las cosas de Dios, quemando el incienso para que ellos reciban, para que ellos sean escuchados en sus oraciones, está pidiendo afuera. Allá la gente, sus necesidades, la gente normal, pues, o sea, el pueblo de Dios, pues, no servidores, el pueblo de Dios, pidiendo ahí por sus problemas, sus necesidades, perdóname, ayúdame y sáname, tanta cosa que puede haber. Y el que está ahí obrando para que Dios reciba la oración de ellos, cuando sale no podía hablar. Y eso de no poder hablar, hermanas, los limitaba a ellos de recibir la bendición de Dios. Les voy a decir por qué. Cuando el sacerdote salía, hermanas, de quemar incienso, siempre que salía, el que le tocaba, que aquí le había tocado a él, a Zacarías, a este gran hombre de Dios. Cuando salía, hermanas, la Biblia enseñaba que él tenía, la Biblia enseña una bendición sacerdotal, hermanas. Está en Números capítulo 6, del versículo 22 al 27. Y el sacerdote cuando salía, hermanas, él tenía, después de quemar el incienso, yo estaba rogando a Dios, ayúdame, Señor, por esto, por lo otro, Señor, ayúdame. Y ahí, unos llorando, otros ahí pidiendo, Señor, yo creo, otros ahí, orando a Dios, todos conforme Dios los movía, ¿no? Y el incienso quemándose como símbolo de que ellos están orando y que está llegando a Dios la oración. El otro está ahí, pues, haciendo las cosas que tiene que hacer para que Dios los escuche, para que Dios los bendiga, pues. Pero cuando él salía, Dios mandó, hermanas, en Números, donde le dije ahí, que él tenía que salir y hablarle al pueblo, bendecirlos. Dijo Dios que tenía que hacerlo. Dice las palabras que tenía que decir, eran unas palabras que él tenía que decir precisamente. Y dijo Dios que cuando él las dijera así, que él entonces iba a bendecir al pueblo. Pero él tenía que decirlas para que el pueblo pudiera recibir la bendición, si no, no la recibe. Entonces él salió y mudo y nomás habló, oye, no los pudo bendecir. Y el pueblo se quedó sin la bendición de Dios. Se me hace bien triste, hermana. Sí. Esos pobres allá, Señor, ayúdame, por favor, perdóname, cambia, mira, Señor, estoy enfermo, mira este problema, mira la necesidad, mira, Señor, no tengo para comer. Todos ahí sufriendo, ahí, Señor, ayúdame, que mira a mis hijos, mira a mi esposa, mira a mi mamá, mira a mi esposo, mira, ayúdanos. Y cuando van ahí y va el hombre que le va la bendición, por desobediente, no cree las promesas de Dios, no pudo pronunciar la bendición. Dijo, Dios se comprometió, lo dicen Números, que cuando el sacerdote dijo que lo tenía que hacer, y cuando lo hiciera, que él los iba a bendecir. Pero cuando lo hiciera, que les tenía que invocarles el nombre de Jehová sobre ellos y darles las bendiciones, que ahí dice la palabra, que les digo en Números, y que entonces cuando pasara eso, Dios se comprometió, dijo, y yo los voy a bendecir. Pero si lo hacía, si no, no. Y ahí estaban todos ahí esperando. Y ahora Dios nos va a bendecir, sí, Señor, estuvimos orando todo este rato. Y ahorita viene el hombre de Dios y nos va a bendecir. Y Dios nos va a ayudar porque Dios lo prometió. Y nos va a socorrer. Y salen, y no les da nada, no les habla nada. No reciben la bendición de Dios, entonces ahí es. Porque si nosotros no creemos las promesas de Dios, los que dependen de nosotros no las reciben aparte, hermanas. Uno se acarrea males. Y aparte de eso, los que dependen de nosotros, que están abajo de nosotros, el pueblo de Dios, si es un siervo de Dios uno, o si uno es un padre de familia, nuestros hijos, nuestra familia que depende de nosotros porque ellos no son cristianos o porque están apartados o lo que sea, los que dependen de nosotros no reciben nada porque uno no cree las promesas de Dios. Y como uno va, hermanas, ser una fuente de bendición para que Dios fluya, para que los bendiga, y uno es nomás, pues no reciben nada. Se me hace bien triste, hermanas, esto. Por eso es bien importante cuando Él sale, mencionar esto cuando Él sale y no les puede hablar, hermanas. Mire, vamos a Números, vamos a leer Números capítulo 6, hermanas, esa porción. Números 6, versículo 22. Vamos a leer Números 6. Vámonos ahí. Los primeros libros ahí de la Biblia, Números 6. Números 6. Versículo 22. No sé cómo su Biblia diga, si del 22 al 27, no sé si diga la bendición sacerdotal, la bendición arónica. No sé cómo diga, de algunas de esas formas puede decir, pero es porque es de la bendición, hermanas, que es la bendición de los sacerdotes o la bendición arónica. De los sacerdotes de Aarón. Bueno, fíjese cómo dice la palabra de Dios. Versículo 22 dice así.
Dice así la palabra del Señor. Jehová habló a Moisés diciendo, Dios está diciendo esto, Dios lo mandó. ¿Sí lo tenemos, hermanas? Amén. Dice, habla a Aarón y a sus hijos, que son sacerdotes, y diles, así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles, los tenía que bendecir así, diciéndoles así los sacerdotes al pueblo de Dios. Y eso se hacía, hermanas, cuando salían de dar el incienso, lo que Zacarías hizo cuando salió, lo que tenía que hacer. Fíjense cómo tenía que bendecirlos. Versículo 24, aquí viene la bendición. Jehová te bendiga y guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Versículo 27, aquí Dios se compromete. Y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel, o se invocarás mi nombre sobre ellos, y yo los bendeciré. Amén. Si hicieras eso, yo los voy a bendecir. Si los hace sacerdote cuando salía. Pero el sacerdote no lo hizo porque no creyó la promesa de Dios. Llegó mudo. No fue así. Y el pueblo estaba ahí tan necesitado, con sus sufrimientos, sus necesidades y todo. Váyanse para su casa igualitos para atrás. Entonces no los pudo bendecir. Y si lo hacían, Dios, dijo Dios, aquí se prometió, yo los voy a bendecir. Amén. Los iba a guardar, que estaban pasando sus problemas, sus necesidades, los peligros. Les iba a dar paz. Iba a resplandecer sus rostros sobre ellos. Iban a ver a la gloria de Dios en sus vidas. Iban a tener paz, que la gente que necesita paz. Iban a ser bendecidos de sus necesidades, de todo lo que ocupaban. Pero si hacían todo eso, el sacerdote tenía que hacerlo. Y Dios dijo, diles que hagan eso y yo los voy a bendecir. Cuando mi nombre los invoquen sobre ellos, que Jehová haga todo eso con ellos, yo lo voy a hacer. Pero cuando sale Zacarías por no creer, no lo pudo hacer. Los que dependían de él espiritualmente no recibieron la bendición porque él no creyó las promesas de Dios. Así como nosotros, si no creemos las promesas de Dios, hermanas, nosotros como hombres de Dios, ustedes como mujeres que son de Dios, sus hijas, sus hijos, sus familias, que dependen de usted, que no son cristianos, que dependen de la única fuente de bendición que hay en su descendencia, es usted, pues no reciben nada. Porque usted no cree que Dios puede hacer las cosas porque usted la ve difícil. Y pues Dios, pues ¿cómo los va a bendecir? Esos pobres ahí, orando y todo, y se van iguales a su casa porque él salió y no les puso nada. Y Dios no los bendijo porque al hablar de él, Dios prometió que lo iba a hacer y Dios los iba a bendecir y no los bendijo. Y el último versículo, el 23, dice ahí, usa mis palabras, ahí dice que cuando terminó los días de su servicio en el templo de Dios, que era una semana, iba a tocar 2 semanas en un año, pues. Tal vez ya le iba a tocar una semana, a tiempo atrás, o después le iba a tocar la semana. Pero ahí estaba en una semana sirviendo porque nomás 2 semanas podían servir al año, los sacerdotes, como ya lo expliqué ayer. Él estaba sirviéndole a Dios por una semana. Ahí se quedó, 7 días ahí se quedó, sirviéndole a Dios en el templo. Pero ahí se quedó sirviendo y cuando se acabaron los 7 días, dice el versículo 23, el último que hacía, se fue a su casa. Pero ¿cómo se fue a su casa? Llegó al templo de Dios, hablando, ¿no? Hablaba, sirviéndole a Dios, me tocó esta gran visión de que hoy voy a hacer esto. A lo mejor nomás fue esa vez en su vida que le pasó. Puede servir en el incienso, porque le digo que hay unos que les tocaba una vez en la vida, otros nunca en la vida les tocaba, porque eran tantos, y les tocaba en suerte. Entonces le tocó esa gran bendición y todo, y va, y el ángel se le aparece y todo. No le cree al ángel de Dios, que hasta le tenía gran temor, porque lo estaba viendo ahí como una persona. Y sale, no puede bendecir al pueblo en su primera, ahí, que está sirviéndole al Señor. La primera vez que está haciéndolo. Y no puede, el pueblo se va igual, por culpa de él, recibe el pueblo la bendición. Y siempre le sirve a Dios 7 días, y se va mudo para su casa. Porque se va mudo, porque Dios le dijo a través del ángel que iba a hablar hasta que él mirara, hasta que el niño naciera. Hasta que el niño naciera, hasta que él viera la promesa de Dios, con la bendición de Dios, pero que Dios iba a hacer. Entonces ahí vemos, hermanas, la misericordia de Dios tan grande, que Dios pudo haber dicho, ¿sabes qué? Pues fíjate que no vas a tener el hijo, ¿verdad? Mejor, por incrédulo. Claro que tenía que venir, claro que todo pasó porque era obra de Dios también, porque estaba preparado, porque tenía que venir Juan el Bautista conforme a la palabra de Dios que se mostraba en el Antiguo Testamento, para que él viniera hablando de Jesús, y Jesús viniera después, ya que él preparó toda la gente para que Jesús ya viniera manifestado. Pero también, hermanas, como pueblo de Dios, podemos ver ahí cómo Dios, por su gran misericordia también con él,
le retuvo la bendición de todos modos. Pero también de todos modos, las consecuencias de que lo dejó mudo el Señor por un tiempo, ahí tuvo sirviéndole a Dios como nunca le había podido servir a lo mejor en su vida, ni nunca más le pudo servir a lo mejor en su vida. Pero mudo. Fíjese, hermano. Y cada que salía él, el incienso se quemaba en la mañana, hermanas, y se hacía un sacrificio a Dios. Se quemaba en la noche y lo tenía que estar quemando y otro sacrificio a Dios. Y así unos 7 días y lo tenía que hacer él. Y los 7 días tenía que servir a Dios. Y le tocaba 7 días tenía que hacerlo así. Cada que salía, nunca, todos pobres iban igual. Y toda la gente ahí sufriendo con sus necesidades, pero él por no creer y a todos se los dejaba igual. Como uno no cree, y los que están abajo de nosotros, nuestra familia, el pueblo de Dios que está abajo de uno, o la familia, hermanos, que uno tiene cierta autoridad que nos ha puesto el Señor como familia o como hombres de Dios, no reciben nada. Como le digo con los hermanos, hermano, y te digo esto, hermana, pues aguanta, hermana, pues así Dios quiso que se haga la voluntad del Señor. Hermano, fíjese que ya me dijeron eso, que me va a pasar, que eso lo otro. Ay, sí, hermano. Pues ni modo, hay que aceptar la voluntad del Señor, hermano. Sí. El Señor ya quiere a lo mejor llevársela, que esté con él allá, hermano. Hay que aceptar la resignación, ¿verdad? Hay que aceptar la voluntad de Dios. Es porque no tiene que dar, no tiene bendición, pues. Así es. Sin embargo, si Dios nos hace creer las bendiciones de Dios, mira, hermano, que tengo esto, tengo lo otro, sea grande, sea pequeño, aunque sea hasta chico, vamos a orar y Dios lo puede hacer. Es grande, oramos si gusta y Dios lo va a hacer. Y creemos a Dios y el pueblo, y se cree el nombre de Dios a Dios y Dios le da la bendición al pueblo de Dios. Usted cree a Dios y Dios bendice a su familia también. Amén. Entonces, que Dios nos ayude, hermanas, a creer las promesas de Dios. Vamos a orar, hermanas, vamos a ponernos de pie. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a creer sus promesas, hermanas. Porque como Dios nos hablaba, hermanas, en lo que se va parando les voy comentando.